Con un reporte sobre los últimos detalles de este lamentable caso, saludamos en la línea telefónica a Astrid del Ángel de Noticias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, allá en Michoacán. Adelante, Astrid, buenas noches, muchas gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, pues es un gusto saludarlos, aunque sea con esta lamentable noticia. La verdad que ha habido diversas especulaciones, pero como ustedes ya bien lo escuchaban, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, pues salió a pedir que el alto a las especulaciones. Obviamente el cargo que tenía José Martín Godoy Castro como secretario de Seguridad, pues es un cargo sensible que se presta para que haya todo esto. Pero bueno, un poco después de la rueda de prensa del gobernador, también salió a dar un mensaje a Adrián López Solís, el fiscal general del estado de Michoacán, y él pues ofreció transparencia total para la investigación sobre la caída de este helicóptero, que como ya bien lo decían ustedes, al parecer fue el clima lo que provocó su caída. No obstante, dijo que aún no se descarta ninguna línea de investigación, por lo que estarán atentos a lo que diga Aviación Civil. Quienes ya están en camino seguramente ya habrán llegado a la capital michoacana, pero hasta esta tarde, bueno, apenas se les había dado, apenas venían para acá. Los cuerpos de los funcionarios pues ya están también en la capital michoacana, precisamente en las instalaciones de la Fiscalía del Estado, y bueno, esperando a que los peritos de Aeronáutica Civil acudan al lugar de los hechos, que fue en el municipio de Villamadero, y con los restos del helicóptero siniestrado, que ya están bajo resguardo de elementos del Ejército Mexicano y de la Policía de Michoacán, pues se pueda dar un curso a las investigaciones y ver lo que sucedió en realidad. Astrid, ¿se sabe quién estará a cargo del peritaje de este lamentable accidente? Pues es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Aeronáutica Civil, fue lo que dijo el fiscal Adrián López Solís. Astrid, ¿quién se estaría quedando en el lugar del secretario de Seguridad? ¿Ya hay algún nombre que se tenga en la mesa como alguna opción? Hasta ahorita no se ha dado a conocer ningún nombre. Precisamente el gobernador destacó, pues que recordó que Martín Godoy arribó al estado en el 2014, cuando estaba esta crisis de seguridad. No obstante, consideró que ahorita hay condiciones que se mantienen en su curso las acciones de seguridad, y no se ha dado a conocer ni oficial ni extraoficialmente algún nombre que pudiera sonar. Tampoco sabemos quién estará a cargo del Seguro Popular en sustitución de Germán Ortega, del doctor Ortega. Tampoco, pues el doctor Germán Ortega Silva había estado ya en la administración estatal como subsecretario de Salud y ahora como representante del Seguro Popular. Sin embargo, pues han sido pocos los detalles que se han dado hasta la fecha. Estamos esperando a que mañana ya se haga un anuncio oficial de lo que va a suceder en estos dos sectores, que son pues de los más importantes y de los más vulnerados también en ciertas regiones, ¿no? La seguridad y la salud. Y habrá que ver, por supuesto, las líneas que arroja la investigación para saber pues si fue el clima. Una duda que me surge, Astrid, ¿el helicóptero en el que viajaban era propiedad del gobierno del estado? Al parecer así era, porque incluso se está manejando que eran 4 funcionarios públicos, entonces los pilotos pues también estaban al servicio del estado, y sí, es donde se trasladaba generalmente el secretario. Los restos sin vida de ambos funcionarios, así como de la tripulación del aparato que desgraciadamente cayó el día de hoy, ya están, nos dices, en Morelia. ¿Sabemos si se llevarán a cabo de manera pública los actos, pues que en este caso corresponden, que es el velatorio? Así es, ya están los cuerpos en las instalaciones de la Fiscalía del Estado. Se les va a hacer pues la necropsia de ley para también tranquilidad de sus familiares, para después entregarlos a sus familiares. Aún no se han dado los detalles, se espera que ya mañana pues sea este acto, y seguramente, aunque ha sido un personaje polémico, José Martín Godoy Castro, pues hay gente que está esperando poder despedirse de él. No, por supuesto, porque es una pérdida. A final de cuentas, pues sí eran funcionarios públicos, pero también tenían familias, tenían amigos y estaban realizando pues una labor ahí en Michoacán. Estaremos muy atentos de todo lo que arrojen las investigaciones y, de ser necesario, pues volver a contactarlos, Astrid. Con mucho gusto estaremos al pendiente de todas estas preguntas que me hacen para ver si mañana ya podemos dar
dar respuesta, a ver a qué hora será el funeral en su caso, si será abierto al público o si será solo para la familia. Muchísimas gracias, Astrid del Ángel, por habernos tomado la llamada esta noche. SMR TV, allá en Michoacán. Muchas gracias. Estamos a la orden. Hasta pronto.